Dame- Ya. Buenas, nosotros somos el grupo número 2 y estaremos hablando sobre las nomenclaturas químicas. Estamos conformados por Sander, Alexander, Hermione y Elsa. La nomenclatura química es un conjunto de reglas y convenciones para nombrar compuestos químicos de manera sistemática y unívoca. Se divide en dos principales categorías: nomenclatura de compuestos inorgánicos y nomenclatura de compuestos orgánicos. En la nomenclatura inorgánica se usan prefijos y sufijos para indicar la composición y la valencia de los elementos presentes, mientras que en la nomenclatura orgánica se utilizan prefijos y sufijos para indicar la estructura y función de los compuestos carbonados. Es fundamental para la comunicación precisa en el campo de la química y esta ayuda a comprender la composición y propiedades de las sustancias. La función química en la nomenclatura se refiere a las características estructurales y propiedades químicas de un compuesto, las cuales se reflejan en su nombre. Por ejemplo, en la nomenclatura inorgánica, las funciones químicas comunes incluyen ácidos, bases, sales, óxidos, entre otros, y cada uno de estos tiene propiedades químicas distintivas. En la nomenclatura orgánica, las funciones químicas se relacionan con los grupos funcionales en las moléculas orgánicas como alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carbolísicos, entre otros. Y estos determinan la reactividad y las propiedades físicas y químicas de los compuestos orgánicos. Los grupos químicos funcionales son átomos o conjuntos de átomos que confieren propiedades químicas en las moléculas a las que se encuentran. En la química existen diferentes grupos, que son el hidroxilo, carbonilo, amino, carboxilo y éter. En el hidroxilo está presente los alcoholes y fenoles. En el carbonilo, los aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y esteres. En el amino está presente las aminas y esta actúa como base y puede formar enlaces de hidrógeno. En el carboxilo está presente los ácidos carboxílicos y este confiere acidez a la molécula y puede formar enlaces de hidrógeno. El éter está presente en los éteres y este proporciona propiedades de polaridad, pero no es tan reactiva como el grupo carbonilo. Los elementos químicos son sustancias puras que consisten en átomos del mismo tipo. Estos tienen el mismo número atómico. Cada elemento tiene su propio conjunto único de propiedades químicas y físicas. Los elementos están representados en la tabla periódica de los elementos, donde están organizados según su número atómico y sus propiedades químicas. Los compuestos químicos, por otro lado, son sustancias formadas por la combinación de dos o más elementos en proporciones fijas mediante enlaces químicos. Estos tienen propiedades distintas de los elementos que los conforman y pueden ser representados mediante fórmulas químicas que indican la proporción de átomos de cada elemento presente en la sustancia. Por ejemplo, el agua, H2O, es un compuesto químico formado por la combinación de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Los números de oxidación son valores que indican la carga que un átomo tendría sin los electrones compartidos. Este se asignan completamente al átomo más electronegativo. Los números de oxidación son importantes para determinar cómo se transfieren los electrones durante una reacción química y para balancear ecuaciones químicas. Estos tienen diferentes edades de oxidación y entre ellas incluyen que en un elemento simple el número de oxidación es cero. En un ion monomático, el número de oxidación es igual a la carga del ion. En compuestos covalentes, se asignan números de oxidación asumiendo que los átomos menos electronegativos atraen todos los electrones compartidos. En moléculas neutras, la suma de los números de oxidación de todos los átomos es cero y en iones, la suma de los números de oxidación es igual a la carga del ion. Ahora les dejo con mi compañera Hermione. Buenas, mi nombre es Hermayoli y yo continuaré con los símbolos y fórmulas químicas. Símbolos químicos. Los símbolos químicos son representaciones abreviadas de los elementos de la tabla periódica. Cada elemento tiene un símbolo único que suele ser la primera o las dos primeras letras de su nombre en latín. Por ejemplo,
El símbolo del hidrógeno es H, el oxígeno es O y el del carbono es C. Los símbolos químicos se utilizan en fórmulas químicas para representar los elementos que componen un compuesto. La fórmula química de un compuesto indica el tipo y número de átomos de cada elemento que se encuentra en una molécula del compuesto. Por ejemplo, la fórmula química del agua es H2O, lo que significa que cada molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Fórmulas químicas. Las fórmulas químicas son representaciones simbólicas de los compuestos químicos. Utilizan símbolos químicos para los elementos que componen el compuesto y subíndices para indicar el número de átomos de cada elemento que se encuentran en una molécula del compuesto. Ejemplo de fórmulas químicas. Dióxido de carbono, CO2. Esta fórmula indica que cada molécula de dióxido de carbono está compuesta por un átomo de carbono, C, y 2 átomos de oxígeno, O. Los óxidos son compuestos químicos formados por la combinación del oxígeno con otro elemento, ya sea un metal o no metal. Se simboliza con la fórmula general EO, donde E representa el elemento y O representa el oxígeno. La valencia del elemento determina el número de átomos de oxígeno que se combinan con un átomo del elemento. Se clasifican en óxidos básicos o metálicos. Se forman por la combinación de un metal con oxígeno. Son generalmente bases fuertes o débiles y reaccionan con ácidos para formar sales. Algunos ejemplos de óxidos básicos son el óxido de calcio, el óxido de sodio y el óxido de aluminio. Óxidos ácidos o no metálicos. Se forman por la combinación de un no metal con oxígeno. Son generalmente ácidos débiles o fuertes y reaccionan con bases para formar sales. Algunos ejemplos de óxidos ácidos son el dióxido de carbono, el trióxido de azufre y el pentóxido de fósforo. La importancia de los óxidos es que son compuestos químicos de gran importancia en la naturaleza y en la industria. Algunas de sus aplicaciones más importantes son en la respiración. El oxígeno que respiramos se combina con el hierro en la hemoglobina de los glóbulos rojos para formar óxido de hierro, liberando energía en el proceso. En la fotosíntesis, las plantas utilizan el dióxido de carbono y el agua para realizar fotosíntesis, produciendo oxígeno y glucosa. En construcción, el cemento, un material fundamental en la construcción, se compone de silicatos de calcio, que son óxidos. En la metalurgia, los óxidos de algunos metales se utilizan como minerales para obtener metal puro. Por ejemplo, la bauxita, el óxido de aluminio, se utilizan para mantener el aluminio. Propiedades de los óxidos. En su estado físico, los óxidos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente, dependiendo de factores como la naturaleza del metal y el estado de la oxidación del oxígeno. La solubilidad. Muchos óxidos son insolubles en agua, especialmente los de metales alcalinos y alcalinoteoros. Mientras que otros pueden ser solubles o reaccionar con agua para formar ácidos bases. Puntos de fusión y ebullición. Los óxidos pueden tener puntos de fusión y ebullición elevados debido a la fuerza de atracción intermoleculares. Conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica de los óxidos puede variar. Los óxidos iónicos son malos conductores de electricidad en estado sólido, pero pueden conducir electricidad cuando se disuelven en agua o se funden. Nomenclatura de los óxidos. Son las reglas y regulaciones que rigen la designación de las sustancias químicas. Se escribe siempre en primer lugar el símbolo del elemento o radical menos electronegativo, donador de electrones, y a continuación del elemento radical más electronegativo, que recibe electrones, se nombran en orden inverso. La nomenclatura de los óxidos se basa en el número de oxidación del elemento no metálico presente en el compuesto. Los óxidos que contienen oxígeno en su forma más baja de oxidación se nombran con el prefijo hipo y el sufijo oso, mientras que los óxidos que contienen oxígeno en su forma más alta de oxidación se nombran con el prefijo per y el sufijo ico. Por ejemplo, el óxido de cloro con número de oxidación más 1 se llama óxido hipocloroso, mientras que el óxido de cloro con número de oxidación más 7 se llama óxido perclórico.
Los hidróxidos. ¿Qué son los hidróxidos? Los hidróxidos, también conocidos como bases inorgánicas, son compuestos químicos formados por un catión metálico. Pueden ser uno o varios, unido a uno o varios grupos de hidróxilo. Su fórmula general es MOHN, donde M representa el metal y N es la valencia del metal. Se clasifican en hidróxidos alcalinos. Son aquellos que contienen un metal alcalino en su estructura, como el sodio o el potasio. Número 2. Hidróxidos alcalinoteóricos. Contienen un metal alcalinoteórrico en su estructura, como el calcio o el magnesio. Hidróxidos de metales de transición son aquellos que contienen un metal de transición en su estructura, como el hidróxido de hierro o el hidróxido de cobre. Propiedades de los hidróxidos. Soluble en agua. La mayoría de los hidróxidos alcalinos. Enrique, no me escribas, por favor. En cambio, los hidróxidos de metales de transición generalmente son en pocos solubles. Basicidad. Los hidróxidos en solución acuosa presentan carácter básico. Esto significa que liberan iones de hidróxido en el agua, aumentando su pH. La basicidad de un hidróxido depende de la fuerza del metal que lo compone. Reactividad. Los hidróxidos reaccionan con ácidos para neutralizarlos, formando agua y una sal. También reaccionan con algunos metales para formar hidróxidos metálicos e hidróxido gaseoso. Importancia de los hidróxidos. Los hidróxidos son importantes porque se utilizan en la industria para fabricar productos químicos, neutralizar ácidos, participar en reacciones químicas clave, tratar superficies metálicas, y están presentes en muchos más productos de uso cotidiano, como productos de limpieza y medicamentos. Muchas gracias. Hasta aquí fue mi parte. Los dejo con mi compañero. Elsa. Sander. Dame exponiendo lo que Sander entra. Parece que se puede hacer esto en la calle. Bien, yo estaré hablando sobre los ácidos y las bases y también sobre las características, de los hidróxidos. Ok, los hidróxidos. Eso no me parece. Yo creo que esta es la exposición de Sander. Bueno, voy a seguir entonces. Bien. Yo creo que es Sander, pero también. Los hidróxidos. La propiedad de los hidróxidos son compuestos químicos que contienen ion hidróxido, que se demuestra como un OH, entre paréntesis, en su estructura. Son bases, lo que significa que tienen un pH básico y que pueden neutralizar otros ácidos. Son sólidos, cristalinos y en estado puro. Tienen la capacidad de disociarse en agua y... Sí, en agua. Tienen la capacidad de disociarse en agua, liberando iones hidróxilo que aumentan la concentración de los iones de hidróxilo en la solución, lo que la vuelve básica. La nomenclatura de los hidróxidos se nombran comenzando con el nombre del metal seguido de la palabra hidróxido. Por ejemplo, la NaOH, que se llama hidróxido de sodio, y el COH2O, que se llama hidróxido de calcio. Ahora pasamos a los ácidos. Los ácidos son propiedades químicas de los ácidos. Obviamente, las propiedades químicas de los ácidos, son compuestos que pueden donar protones, que son iones con H, signo de más, a una solución. Tienen un sabor agrio, pueden
corroer otros materiales, tienen la capacidad de reaccionar con bases o para formar sales y aguas. Sí, sí, sí. Y sí, era eso, formar sales y agua. La nomenclatura química de los ácidos depende del tipo de ácido. Por ejemplo, hay ácidos que contienen oxígeno o que se nombran utilizando una denominación de ICO, ICO. Pero el ácido que contiene más oxígeno y es menos, ¿cómo es? Se representa con negativo 2. Para el que tiene menos oxígeno, por ejemplo, el HClO3 se le llama ácido clórico, mientras que el HClO se le llama ácido hiporcloroso. ¿Sí? Los ácidos que contienen oxígeno se nombran utilizando el prefijo hidro y la terminación iso y CO. Por ejemplo, HIC se llama ácido clorhídrico. Los hidróxidos y los ácidos son importantes en químicas debido a su papel en la neutralización de soluciones. La formación de sales y numerosos procesos industriales biológicos, los ácidos son esenciales en la fabricación la fabricación de subproductos químicos, mientras que los ácidos tienen una amplia gama de aplicaciones, desde la limpieza hasta la producción de alimentos y productos farmacéuticos. Buenas noches, que les hable de Sandel Genao y les estaré hablando sobre las sales. Las sales son compuestos químicos formados por la unión de un metal con un no metal o un radical en acción. Son fundamentales en la química y en la vida cotidiana, ya que tienen múltiples aplicaciones desde la cocina hasta la industria química y la farmacéutica. La función de las sales, formar parte de la estructura ósea, proporcionando calcio, fósforo, magnesio y flúor. Regula el equilibrio hídrico y extracelular electrolito, también conocido como el proceso de osmosis. Invertir en la estabilidad nerviosa y en la estabilidad muscular, que esta aporta calcio y magnesio. La siguiente hoja. Las sales se pueden clasificar. Las sales neutrales, formadas por la combinación directa de un metal con un no metal. Las sales ácidas o básicas resultan de la neutralización parcial de un ácido con una base. Las sales dobles contienen dos cationes metálicos diferentes, como el alumbre potásico. Y por último, están las sales complejas, se caracterizan por tener una acción compleja, como el letracloropotasio 3 de amonio. Siguiente. Ahora les estaré hablando sobre las nomenclaturas de las sales. La nomenclatura de las sales siguen reglas específicas dependiendo de su tipo. Para las sales neutras, se nombra primero el catión, que viene siendo el metal, y luego el anión, el no metal, seguido de la palabra de y del anión con el sufijo uro. Siguiente. La aplicación en la vida cotidiana. Ya como se había mencionado, aparte de los grandes aportes que podemos tener de las sales, ya que nos aportan calcio y fósforo también, las sales tienen una amplia gama de usos y aplicaciones en la vida cotidiana y en diversas industrias. ¿Qué pasó ya? Para ver más porque se frizó.
Pues entonces ya vamos a despedirnos. Gracias por ver nuestra exposición. Bye, ya somos el grupo 2.